Hemos estado viendo durante del anterior jueves, hemos visto lo que es la unidad temática 5, que es macroeconomía. Hoy, 12 de mayo, vamos a continuar. Entonces, hemos visto que en la macroeconomía hemos visto con la introducción a la macroeconomía, quienes participan dentro de lo que es la macroeconomía, que son los hogares, las empresas, las administraciones públicas, en el mercado laboral, en el mercado de bienes y servicios, en los mercados financieros. El objetivo principal de la macroeconomía, los objetivos principales de la macroeconomía son la producción, el crecimiento del PIB y la estabilidad de precios, ¿no? Otros objetivos son, por ejemplo, el déficit público, el déficit exterior y el tipo de cambio. Luego hemos visto cómo definimos el PIB, que es simplemente la producción de bienes y servicios finales, en un periodo de tiempo de un año, y es lo producido por los bolivianos y por los extranjeros en nuestro país. Entonces, hemos dicho que se puede calcular el PIB a través de lo que es el flujo de gastos, como distribución de las rentas, o también hemos dicho como por el método de la producción. Esos tres métodos hemos explicado que existen, ¿cierto? Los métodos de cálculo del PIB. ¿Qué más hemos hablado? Después hemos dicho que hemos hablado también de lo que es el PNN, el PNB, ¿no es cierto? El Producto Interno Neto, que es prácticamente lo que producen los bolivianos, ¿cierto? Ya sea residentes en el país o no. O sea, vamos a medir la producción en realidad de todos los bolivianos. En cambio, en el PIB, hemos dicho, representa la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en un país, por ejemplo, hemos dicho en nuestro país, durante un año, ya sea por nacionales o residentes extranjeros en el país. El PIB, hemos dicho, además, es un indicador de la riqueza económica de los países. Y hemos hablado de los países más ricos, de los países más pobres, cómo se sustenta nuestra economía, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Y hemos dicho los ingresos, o sea, el Producto Interno de nuestro país está basado sobre todo en el sector terciario, que para nosotros es el sector que no, el sector de las empresas de servicio. Por lo tanto, en esa basa su economía en nuestro país. ¿Qué más hemos hablado del PIB? Nada, simplemente eso, ¿no es cierto? Hemos hablado del PIB, el PNN simplemente es a costo de los factores, y luego hemos hablado del ingreso per cápita, el Producto Nacional Neto, el PIB nominal versus el PIB real, donde hemos hablado de lo que es el crecimiento del PIB. Hemos dicho, nos interesa que crezca el PIB, o interesa a todos que crezca el PIB, en la cantidad que se está produciendo y no así en el precio, porque en el precio no implicaría un crecimiento, simplemente una subida y un aumento continuo de precios, y ahí hemos hablado de lo que es el PIB real y el PIB constante. Hemos dicho que el PIB real mide el valor de los bienes y servicios expresados a precios constantes, ¿no es cierto? Y hemos dicho también que el PIB nominal mide el valor de los bienes y servicios expresados a precios corrientes, o sea, en este momento. No se deja influir por el efecto de la inflación, y para eso utilizamos lo que llamamos el deflactor. ¿Qué es el deflactor? Hemos hablado de que el deflactor es nada más el índice de precios final sobre el índice de precios inicial, que está dado a través de lo que se dice el Instituto Nacional de Estadística, es el que emite, ¿no es cierto?, cuánto ha subido, cuánto ha crecido el PIB
o cuánto han subido los precios. Entonces el IPC está formado principalmente por lo que decimos por la canasta familiar. Entonces, ¿cuántos artículos son? Son varios artículos de la canasta familiar que van subiendo y por lo tanto nosotros vamos a estar en función de lo que suba o no suba el IPC. Entonces el IPC es medido y es un dato que nos proporciona necesariamente todas las que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, y esto está regulado a través de lo que es el gobierno, o sea, el Estado es el encargado de regular. Eso hemos hablado, y ahora nos tocaría ver los instrumentos de la política macroeconómica. Si tienen dudas o consultas. Dentro de los instrumentos de la política macroeconómica, podemos decir, la macroeconomía se va a basar en lo que es la política monetaria, la política fiscal, la política comercial y la política del crecimiento, del crecimiento. Por lo tanto, dentro de lo que es la política monetaria, podemos decir que la política monetaria no son más que unos instrumentos que son regulados por el gobierno. Entonces, pero no es el gobierno, no es el Estado, no es el Poder Ejecutivo, pero sí es el Banco Central de Bolivia el que regula todas las medidas, tiene el control monetario. Entonces, en nuestro país, el Banco Central tiene el control monetario del sistema financiero, o sea, es el encargado de emitir billetes y monedas de curso legal de nuestro país. Luego tenemos, así como va a poner en circulación, también va a retirar los billetes y monedas de nuestro país. Va a regular también lo que es el oro y las divisas. Hemos dicho, en la bóveda del Banco Central de Bolivia va a estar todo lo que es el respaldo de todos los billetes y las monedas que están circulando en el país a través de lo que son los lingotes de oro. Entonces, ese es el respaldo de la emisión de billetes y monedas en nuestro país, y está regulado todo esto por el Banco Central de Bolivia. Además, pueden regular, por ejemplo, los créditos, o sea, a todo lo que es los bancos comerciales. El Banco Central de Bolivia es el que regula al Banco Mercantil Santa Cruz, al Banco de Crédito, al Banco Nacional, al Banco de la Unión. Él es el que va a regular toda la actividad, o sea, va a decir a cuánto va a ser mínimamente la tasa de interés, va a ser esta, máximo va a ser esta. Entonces, ya les da un rango en los cuales pueden ellos, en el mercado financiero, ofertar sus tipos de interés, pero no pueden pasarse de estos rangos que se les da. Entonces, el Banco Central de Bolivia, a través de lo que es SAFI, les va a regular toda la actividad. A través de lo que es el ASFI, va a regular toda la actividad, en este caso, de los mercados financieros, créditos al sector público, créditos al sector privado, captaciones de dinero del sector privado, principalmente, ¿no? Y también va a regular las captaciones al sector público a través del Banco de la Unión. Él va a pagar los sueldos a todo lo que es el sector público. No paga el Banco Central de Bolivia, sino es un banco comercial, como decimos, el que cancela los sueldos, por ejemplo. ¿Qué más? Va a regular también, es encargado de regular el encaje legal. El encaje legal se refiere a que cuando nosotros, por ejemplo, llevamos nuestro dinero, $10,000 o $1,000 o $100, entonces
¿A dónde llevamos? Al banco comercial. Vamos a ir al Banco Nacional, depositamos nuestro dinero, nos ofrecen una tasa de ahorro, ¿cierto? O puede ser a caja de ahorro, a depósito a plazo fijo, depende de lo que nosotros vayamos a decidir. Pero el Banco Central de Bolivia, de todos los ahorros, a los comerciales les cobra un porcentaje y eso se llama el encaje legal. Esto es para resguardar de que en caso de quiebra de la banca comercial, el Banco Central asuma responsabilidades, ¿no es cierto? Eso es principalmente la regulación de la intervención del Banco Central, en este caso, nuestro país. Entonces, el tipo de interés es clave para el mercado financiero. Entonces, va a buscar el Banco Central el crecimiento de la economía dentro de lo que es el país. Por eso regular todo lo que es la parte monetaria, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, también vamos a decir los tipos de cambio. O sea, está regulando las divisas, la relación de la moneda de nuestro país con el resto del mundo. Eso quiere decir, ¿quién va a comprar divisas? Los viajeros, los que necesiten. Entonces, quieren ir a Europa, entonces van a comprar euros. Quieren ir a China, tienen que comprar la moneda que es en China. Quieren ir a Estados Unidos. Nosotros normalmente conocemos el dólar americano. En nuestro país se maneja el dólar americano, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que podemos cambiar en una banca comercial o en el mercado negro, o sea, quiere decir en los librecambistas, ¿no es cierto? Ellos son los que nos dicen el tipo de cambio, ¿cuánto quiere cambiar? $100, $10, $1,000, depende de lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso también regula lo que son, eso se llaman las divisas. Entonces, los tipos de cambio, por ejemplo, pueden ser flexibles, donde el Banco Central del país no interviene en el mercado. Entonces, se va regulando de acuerdo a la oferta y la demanda. El tipo de cambio puede ser fijo. El Banco Central fija un determinado y se encarga de defenderlo. O sea, nadie más puede comprar si no es en el Banco Central del país. O puede ser mixto, como es nuestro caso. El Banco Central controla, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, pero también existe, ¿no es cierto?, un cambio, un mercado negro, un lugar donde nosotros podemos comprar las casas de cambio, a los librecambistas. Entonces, esos tipos de cambio son conocidos como mixtos. A eso se refiere las medidas que afectan a la política monetaria de la política monetaria en los países. Todos los países tienen un banco central, que son los que van a regular todos los aspectos en cuanto a billetes, en cuanto a oro o divisas, intereses, encaje legal de los países. El segundo instrumento que es para nosotros la política fiscal. Entonces, cuando hablamos de política fiscal, nos estamos refiriendo a los ingresos y los gastos del Estado, ¿sí? Entonces, cuando dice, existe un convenio entre todos los países, ¿cierto? No podemos presentar nuestras cuentas desequilibradas. Eso por un convenio internacional con todos los países. Quiere decir que nuestros ingresos deben ser igual a nuestros gastos. Es una lógica, ¿no es cierto? No podemos gastar más de lo que tenemos. Pero, es decir, hay situaciones en las que nuestro país, por ejemplo, ha presentado muchos años déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Cuando los gastos son superiores a los ingresos. Entonces, hemos recaudado 10 millones de bolivianos y hemos gastado 12 millones.
Entonces, ¿cómo se justifica? O sea, ¿cómo es posible que hayamos gastado más? Bueno, seguramente lo que pasa es que hasta el mes de diciembre tenemos para pagar los sueldos, pero para el pago de los aguinaldos y todas las obligaciones restantes ya no tiene el Estado para cubrir al sector público. Por lo tanto, dice entonces, estas obligaciones sí o sí hay que cumplirlas. El aguinaldo es forzoso y por lo tanto, por más sector público, por más Estado que sea, tiene que pagar. Entonces, dice, se presenta un déficit público. O de lo contrario, ¿no es cierto? Hemos hecho demasiadas inversiones, como dice el presidente de la República, y bueno, estamos ahí pendientes. No es malversación, no es que nos estamos malgastando el dinero. Entonces, hay diferentes formas de justificar el déficit público, pero lo que se llama el déficit fiscal nos dice que los estados nos exigen que nosotros como país tenemos que presentar nuestras cuentas equilibradas. Entonces, hasta el 2005 y estos últimos años también, recaudábamos 10 y gastábamos 11, por decirles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que prestarnos dinero. ¿Para qué? Para cubrir ese millón que nos faltaba. Lo normal, ¿no es cierto? Si tienes 10 y tienes que gastar 11, tienes que prestarte de alguien. Entonces, para cubrir el déficit, nosotros nos prestábamos a unas tasas de interés. Obviamente, nadie presta sin interés. Entonces, como en el 2005 nosotros no teníamos capacidad de pago, no teníamos solvencia económica en nuestro país, lo que hacían era simplemente decir, bueno, les vamos muchos países, tal es el caso de Francia, nos daban donaciones a fondo perdido. Entonces, ese millón nosotros recibíamos de regalo de otros países. Y durante mucho tiempo, así hemos mostrado nuestras cuentas equilibradas. A partir del 2019, 2020 y 2021, ya estamos nuevamente en la situación de presentar déficit fiscal. Del 2005 adelante hemos presentado superávit. ¿Qué es superávit? Que nosotros hemos tenido de ingresos 10 y hemos tenido de gastos 8. Entonces teníamos para ahorrar 2, ¿no es cierto? Pero como país no interesa el ahorro, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a ahorrar nosotros? Nosotros tenemos que hacer inversión. Ese ahorro se tiene que transformar en inversiones. Eso quiere decir, tenemos que construir empresas, con el objetivo de ¿qué? De crear mayor cantidad de empleo, producir más. Y si nosotros tenemos superávit, durante el 2006 adelante, hemos presentado superávit y esta inversión que nosotros hemos realizado no ha sido, o sea, tenemos que considerar si ha sido o no ha sido buena. En este momento no sabemos porque ya estamos en la misma situación que el 2005. Presentando déficit fiscal, ¿cierto? Entonces, simplemente decimos al país no le interesa ahorrar los 2 millones y meterlo debajo de su colchón, sino que el objetivo del Estado tiene que ser el crear empleo. Entonces, ese es el déficit fiscal y el proceso contrario es el superávit. Los ingresos para el Estado, la única manera de tener ingresos para el Estado es a través de los impuestos recaudados. No existe otra manera. Entonces, si los impuestos aumentan, entonces, ¿qué va a pasar con el ciudadano? Su renta disponible va a disminuir. Entonces, si disminuye su cantidad de dinero, el consumo y también la inversión van a disminuir. Ese es el problema de que si nosotros solo vamos a financiarnos a través de lo que es impuesto, subimos el impuesto porque no alcanza para pagar, entonces estamos afectando al ciudadano de a pie. Esto puede ocasionar la subida de impuestos, la caída de muchos gobiernos, tal es el gobierno del Gonzalo Sánchez de Lozada. Subió un impuesto nada más y estaba pensando subir otros y cayó el gobierno. ¿Por qué? Porque la presión fiscal sobre el ciudadano es
es demasiado alta, o sea, tenemos que pagar demasiados impuestos, nos vamos a reducir en el consumo y la gente no acepta esta presión fiscal. O sea, es un costo muy alto para el Estado. En cambio, los egresos, dice, los egresos de los egresos en el sector público, necesariamente, vamos a decir, son los gastos que se realizan en el sector público. ¿Qué tenemos que gastar en el sector público? Bueno, en el sector público tenemos que gastar, hay el gasto corriente, hay las transferencias, los gastos de capital, ¿cierto? Que son prácticamente el gasto corriente van a ser los sueldos y salarios del presidente, del vicepresidente, del poder ejecutivo, legislativo, todos los poderes y todo el sector público es financiado con lo que son los impuestos. Los gastos de capital van a ser prácticamente las inversiones que se realizan y las transferencias van a ser de una parte del Estado contra los ciudadanos. Entonces, para eso se recaudan los impuestos. ¿Para gastar en qué? En gasto corriente, transferencias y gasto de capital. Es importante, ¿no es cierto?, considerar que dentro de lo que es el gasto público, es obligación del Estado, por ejemplo, los gastos que son tradicionales son la defensa, la educación y la salud. Es una obligación del Estado. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, los impuestos que nosotros estamos obligados a pagar de manera, o sea, no es voluntaria, por eso se dice de manera coactiva, en nuestro país, son estos los impuestos que tenemos que pagar de manera obligatoria. Porque se financia el Estado a través de lo que son los impuestos. ¿A quiénes va? O sea, ¿a quiénes va a coaccionar que paguen los impuestos? A las empresas, o sea, a las personas naturales y las empresas que son las personas jurídicas, ¿cierto? A ellos les obliga a que tienen que pagar los impuestos. Los principales componentes de nuestro sistema impositivo en nuestro país son el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Este impuesto se grava a todo lo que compramos y todo lo que vendemos. Entonces, la alícuota del impuesto es del 13%. Si nosotros vendemos mercaderías, desde el punto de vista que somos una empresa o una persona natural, tenemos que emitir una factura y ahí estamos emitiendo el IVA débito fiscal. Si nosotros compramos, por más de que seamos una persona natural, o sea, una empresa, tendríamos que comprar con factura. Y estamos pagando el IVA crédito fiscal. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar cuando vamos a comprar ropa, cuando vamos a comprar a una tienda, nos están en la obligación de emitirnos factura. Todo lo que se recauda a través de lo que es el IVA crédito fiscal es más o menos un 28% de lo recaudado. ¿Para qué? Para financiar el país es el IVA. Todos estamos sujetos todos pagamos este impuesto. Vamos al cine, compramos bebidas alcohólicas, compramos, qué sé yo, azúcar. Estamos pagando el IVA crédito fiscal. Por lo tanto, nosotros somos parte de los que financiamos el impuesto al Estado, ¿no es cierto?, a través de lo que es el IVA crédito fiscal. Luego tenemos el otro impuesto que es importante, podríamos decir, el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Quiénes pagan? Solo las empresas, ¿no es cierto? Solo las personas jurídicas o las personas que deciden hacer una empresa, porque las empresas pueden ser unipersonales o pueden ser sociedades. Todas ellas tienen que pagar un 25% de su ganancia. Entonces, este impuesto es el tercero en financiar la economía de nuestro país y representa un 13.22%.
Los otros impuestos, ¿no es cierto? Existen, pero estamos diciendo, son mínimos las recaudaciones, por lo tanto, pero no importantes. Existen esos impuestos, por ejemplo, el régimen, el RCIVA, que se llama el régimen complementario del impuesto al valor agregado, se grava a todo lo que son los sueldos de los trabajadores. ¿Cuánto es la alícuota? Es el 13%. ¿Sí? No alcanza ni siquiera el 0.56% para, o sea, su aporte al Estado. Luego tenemos el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones es un impuesto que se grava a todas las ventas que se tiene, según factura, ¿no es cierto? Entonces, la alícuota de este es del 3% y más o menos financia al Estado en un 6%. Luego tenemos el ICE. El ICE es el impuesto complementario a las... impuesto al consumo específico, perdón. El impuesto al consumo específico es un impuesto que se grava a todo lo que se llama las... se me olvidó. El impuesto al consumo específico se grava a los artículos suntuosos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a decir, vamos a pagar las bebidas alcohólicas, pagan un impuesto al consumo, los tabacos, los cigarrillos pagan un impuesto, ¿no es cierto? No todos consumimos cigarrillo, no todos bebemos alcohol. Y eso va a estar en base al precio de sus ventas. Se graba lo que son los alcoholes, se graban a los alcoholes, se graban a los automóviles, todo lo que son artículos suntuosos, que no son artículos que son necesarios para vivir, entonces se graba, la alícuota, estamos diciendo, varía en función del grado alcohólico, por ejemplo. Para vehículos, automóviles, dependiendo de cuán modernos son y a qué marca pertenecen. Mínimamente un 18% es la alícuota aplicada a los automóviles. Los cigarrillos, por ejemplo, los rubios, los negros, los tabacos para pipas, un 50% es el impuesto. Entonces, este impuesto solo se grava a las personas que quieren consumir tabaco, a las personas que quieren tener un automóvil Ferrari, a las personas que quieren tomar un whisky. Entonces, todos ese consumo está grabado con el impuesto al consumo específico. La alícuota ya hemos dicho que va variando. El porcentaje de recaudación de este impuesto es de un 4%. Luego tenemos el impuesto, el ISAE. El ISAE es el impuesto que se grava a todos los viajeros al exterior en avión. Entonces, todas las personas que quieren viajar en avión a Chile, a Alemania, a Estados Unidos, a España, pagan el impuesto. Antes teníamos que pagarlo de manera separada, ahora ya viene incorporado en el pasaje. Entonces, cuando usted compra el pasaje, ya está pagando su ISAE sin saber. En cambio, antes era separado y comprábamos el boleto de avión y si no teníamos el ISAE, no nos dejaban salir. Entonces, ese es el impuesto a las salidas al exterior. Obviamente, solamente, estamos diciendo, en los viajeros en avión. Luego tenemos el impuesto a la venta de moneda extranjera. Este impuesto se grava solamente a las casas de cambios. El impuesto a los juegos. El impuesto a los juegos, la alícuota es de lo que gana, el 30% es para el Estado. O sea, es un impuesto cuando uno va a jugar, obviamente, en casas establecidas de manera legal, no en las ilegales, ¿no? Vamos a jugar en estas maquinitas y ganamos, qué sé yo, 100,000 o 10,000 o 1,000 bolivianos. El impuesto a los juegos, dice, es 30% de todo lo que hemos ganado es para el Estado.
Luego tenemos el impuesto a las transferencias financieras. Este impuesto a las transferencias financieras lo pagamos todos, ¿no es cierto? Todos los que tenemos cuenta en caja de ahorro, moneda extranjera. El que tiene en bolivianos no paga este impuesto. Solamente está grabado a las cajas de ahorro en moneda extranjera arriba de $2,000. Si usted tiene 1,500, no tiene por qué pagar el impuesto a las. ¿Quiénes cobran? En este caso, los bancos comerciales son los que van a cobrar el impuesto a las transferencias financieras. El IDH. El IDH es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Por ejemplo, es el impuesto que se paga por la gasolina, el diésel, el oil. Y este IDH es bastante recaudador, recauda el 25.96% para financiar al Estado. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, el impuesto directo a los hidrocarburos. Este es el impuesto especial a los hidrocarburos. Y este impuesto se paga en boca de pozo y se paga por regalías. No está aquí los gravámenes arancelarios. Cuando nosotros traemos mercadería de otro país, sea Perú, sea Chile, sea España, nosotros tenemos que pagar un gravamen, un impuesto por todo lo que estamos, en este caso, importando a nuestro país. ¿Para qué? Para que entre de manera legal. Lo otro se llama contrabando. El contrabando no paga los aranceles y por lo tanto, ¿no es cierto?, no está contribuyendo al Estado. La omisión del pago de aranceles va a hacer que la recaudación del Estado sea menor. Entonces, por eso afecta principalmente el contrabando. En cambio, el que trae su importación directa, obviamente, si yo compro el televisor en Chile en $100 y lo traigo y lo meto como si fuera como contrabando, entonces puedo venderlo a 110, a 120, 150 o 200, dependiendo, todo ya es ganancia. En cambio, si voy a hacer una importación legal, entonces cuesta $100, más todos los pagos y los impuestos que hay que pagar, llegaré a 130, 140, 150 y, bueno, lo vendo en 200, igual que el que ha traído a 100. Solamente que la ganancia para unos es más que para otros. Entonces, ¿a quiénes están afectando? Es al Estado, no es a nosotros, ¿no es cierto? Indirectamente a nosotros porque hay menor cantidad de dinero para hacer obras, para pagar al sector público. De esta manera van a ser afectados. Entonces, en el 2012, por ejemplo, todos los tributos exceptuando el IDH, han financiado al Estado en un 84%, ¿cierto? Y el resto lo hace el IDH. Ahora se ha creado un nuevo impuesto, el año pasado, el anteaño pasado, no recuerdo exactamente, que es el impuesto a las riquezas, que tampoco es muy recaudador, entonces sigue siendo el mismo, aunque no está cerrado, quiere decir que no está todavía los datos ya cerrados, ya no están los datos de la macroeconómicos diciéndonos cuánto es el porcentaje. Entonces, nosotros podemos ver del 2015, del 2018 ya datos cerrados, pero 2019, 20, 21 ya ponen parciales que todavía no están seguros, que pueden variar. ¿Cierto? Entonces, por eso no se sabe exactamente cuánto está recaudando de manera correcta el impuesto a las fortunas. Estos son los impuestos que son cobrados a través de lo que es el gobierno, o sea, el Estado. Existen otros impuestos, por ejemplo, que se cobran a nivel municipal, como ser, por ejemplo, el impuesto a los vehículos, el impuesto a las propiedades, pero estos impuestos ya los recaudan las alcaldías y son de propiedad y ellos van a utilizar en hacer, qué sé yo, en pavimentar las calles, todo lo que necesite el ciudadano, a través de lo que son los bienes
en las casas, los autos y el impuesto municipal de transferencias, que es las transferencias. Vendo mi casa, tengo que pagar un impuesto. Vendo mi auto, tengo que pagar un impuesto. Entonces, estos son los impuestos que van a, en este caso, financiar al Estado. Hacemos un paréntesis para ver si hay dudas o consultas. ¿No hay dudas? Entonces vamos a hablar del gasto público. Hemos dicho, se recauda todos los impuestos con el objetivo de, en este caso, de realizar, o sea, de financiar, por ejemplo, el gasto corriente. Y en el gasto corriente, hemos dicho, el gasto corriente es simplemente el pago de todo lo que son, primero, los sueldos y salarios de todo el personal, ¿cierto? De todo el personal, en este caso, el presidente de la República, el vicepresidente, los magistrados, los jueces, los doctores, los profesores, todos esos se financian a través de lo que va a ser los impuestos, sus sueldos. Pero además, si necesitan papel, necesitan, qué sé yo, lapicero, todos son esos materiales y suministros que van necesitando y esto es parte del gasto corriente. Los gastos de capital. Entonces, cuando vamos a hablar de gastos de capital, nos estamos refiriendo principalmente a, por ejemplo, las inversiones que se van a realizar en la construcción de un puente, la construcción de un hospital. Eso es lo que hablamos de lo que es el gasto público. O sea, nosotros tenemos dentro del gasto, los gastos de capital, que decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Son las inversiones que se hacen para todo lo que es, para todas las personas que viven en nuestro país. Las transferencias del sector público son recursos que el Estado transfiere a las administraciones y a otros niveles de gobierno para financiar la prestación, por ejemplo, del servicio de salud. Un ejemplo. El Estado le da al municipio para que él se encargue de hacer la administración de todo lo que son los hospitales. Entonces, esas son transferencias que está haciendo el Estado a las alcaldías. También puede hacer transferencias al ciudadano común a través de lo que son los bonos, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juana Zurduy. Todos esos son transferencias del Estado hacia los individuos, hacia las personas que viven en el país. Entonces, para cobrar la renta dignidad tengo que ser boliviano, mayor de 60 años y
Ese es el único requisito para cobrar la renta dignidad. El bono Juana Zurduy, igual nos van a dar los requisitos y cobramos el bono Juana Zurduy. El Juancito Pinto, entonces son transferencias que está haciendo el Estado con el objetivo de inyectar dinero a la sociedad, a las personas, a la sociedad en general, para que puedan realizar sus gastos de consumo. Dentro del instrumento de lo que es la política macroeconómica, podemos hablar también del mercado, del comercio exterior, más que del mercado, ¿sí? Entonces hablamos de que el comercio internacional permite que los países mejoren, mejoren su nivel de bienestar. La balanza de pagos es un documento contable que resume las transacciones económicas y financieras de los residentes de un país con el resto del mundo. Entonces, el equilibrio en la balanza de pagos es también es un convenio entre todos los países que dice que el saldo de la balanza de pagos siempre debe ser igual a cero. No va a implicar un equilibrio en la balanza de pagos en el comercio, pero siempre debe presentar un saldo cero. Entonces, la balanza de pagos está compuesta por la balanza comercial y por la balanza de capital. La balanza comercial son la balanza de bienes y la balanza de servicios. La exportación menos la importación de bienes, X1 menos M1, y la balanza de servicios, X2 menos M2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Exportación de bienes, cuando hablamos de X1, y exportación de servicios. Vamos a vender, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a vender nosotros? Vamos a vender, en este caso, la soya, por decirlo. Balanza de bienes, vamos a vender un software a Estados Unidos. Ese es nuestros servicios que estamos vendiendo, donde lo que se produce en nuestro país estamos vendiendo al exterior, al resto del mundo. Menos quienes hemos dicho, menos las importaciones de bienes. Compramos un auto, entonces estamos comprando de quién, qué sé yo, de Alemania, de Brasil. Entonces estamos trayendo un bien que es de otro país. En la balanza de servicios, lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a traer a los chinos para que ellos hagan el estudio de factibilidad o prefactibilidad para ver si vamos a hacer la carretera Cochabamba-Chapare, listo, ¿no es cierto? Y ya les estamos pagando a ellos un servicio. Entonces, a eso se refiere nuestra balanza comercial, está compuesta por la balanza de bienes y la balanza de servicios. Compra y venta de mercancías. En la balanza de servicios podemos hablar de las remesas y de los salarios. Las cuentas de capital o la balanza de capital o financiera está compuesta por las entradas de capital menos las salidas de capital. Entonces, cuando estamos hablando de las entradas de capital, podemos hablar del corto plazo, entrada de capital al corto plazo, a largo plazo. ¿Qué son las entradas de capital? Cuando, ¿no es cierto?, el español trae su dinero para invertir en su país, va a abrir aquí un restaurante donde va a vender paella, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo, está trayendo su capital, su dinero, producido ¿dónde? En España. Entonces, a eso le llamamos entrada de capital. Cuando los extranjeros traen dinero a nuestro país. Salidas de capital. Cuando los bolivianos vamos a llevar nuestro dinero producido en nuestro país a otro país. Nos queremos ir a la Argentina porque en la Argentina los precios están más bajos, se vende todo. Entonces, o nos queremos ir a Brasil o a España. ¿Cuánto el dinero que hemos ahorrado aquí son $15,000? Nos llevamos los $15,000 para sobrevivir, para ver lo que sea. Entonces, a eso le llamamos salida de capital. Transferencias que se realizan entre las cuentas de capital.
Estas son conocidas como las cuentas financieras, las inversiones realizadas por los extranjeros y por los bolivianos en determinados países. Entonces, estas son, de esta manera está compuesta nuestra balanza de pagos, por la balanza comercial más la balanza de capital o financiera. Más menos, dice, la partida de balance es igual a 0. Me explico. Si la exportación para nosotros va a ser 30 y nuestra importación en nuestra balanza comercial va a ser 40, vamos a tener el resultado menos 10, ¿no es cierto? Nuestra entrada de capital va a ser 40 y nuestra salida de capital va a ser 30, entonces va a ser muy. Estábamos dicho 30 y 40, entonces tendríamos menos 10. Nuestra entrada de capital que sea 100, así, y nuestra salida de capital que sea 30. Entonces, entrada de capital menos salida de capital, resultado que vamos a tener 70. Menos 10 en la balanza comercial, negativo, y en la balanza capital o financiera tenemos 70 positivo. El resultado debería ser menos 10 más 70, 60, ¿no es cierto? Entonces, en la balanza de pagos, como es positivo, vamos a poner menos 60 y así mostramos nuestra balanza de pagos equilibrada. Esta PB es simplemente la partida de balance con signo contrario. A eso se le llama. Y de esta manera mostramos y cumplimos el requisito que nos dicen los países, que el saldo de nuestra balanza de pagos tiene que ser igual a 0. Lo que nos aclara dentro de la partida de balance, las cuentas exteriores estamos cuadrando, nada más, contablemente. Eso no implica que nuestra balanza comercial, por ejemplo, siempre es deficitaria, porque importamos más de lo que exportamos, por lo tanto siempre va a ser negativa. Puede ser que nuestra balanza de capital sea positiva, que estemos atrayendo más dinero, o por el contrario, que exista mayor salida de capital. Entonces, pero hemos dicho, nuestra balanza se va a igualar con esta cuenta que es partida de balance. Si tenemos menos 50 aquí, le ponemos más 50. Si tenemos menos 20, más 20. Y con eso mostramos una balanza cuadrada contablemente nada más. Entonces, estas son las cuentas de capital, las cuentas corrientes. Lo que nosotros llamamos como la balanza comercial de bienes y servicios. Las de cuentas de capital, vamos a decir, capitales privados, inversiones de dinero que se traen del exterior. Y el último punto que tenemos es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo o mercado laboral, donde van a confluir lo que es la oferta y la demanda del trabajo. El trabajo está regulado por el derecho laboral, o sea, por la Ley General del Trabajo está regulado toda la actividad laboral en nuestro país. Desde el siglo XIX, los estados han dictado leyes laborales para regular los mercados de trabajo y proteger a los trabajadores, ¿sí? Entonces, pero está regulado siempre por lo que se dice entre la oferta y la demanda. Te pago 2.250, que es el salario mínimo nacional. Si quieres, aceptas. Si quieres trabajar, si no quieres, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice, está regulado por la oferta y la demanda. Lo mínimo que debemos cancelar, según el Estado, es 2.250 para este año, ¿no es cierto? El salario mínimo nacional actualmente es 2.250. Pero si usted tiene necesidad de trabajar y le dicen que le van a pagar 1.500, igual trabaja, ¿cierto? Por eso se dice, más que por la Ley General del Trabajo, está regulado por la oferta y la demanda.
El trabajo asalariado son prácticamente las empresas y el Estado las que van a requerir a los trabajadores, creando entonces creando las fuentes laborales y con los salarios que se tienen que cancelar. Tanto el sector público como el sector privado están regulados por la Ley General del Trabajo que rige en nuestro país. Y aquí hablamos de la tasa de actividad. La tasa de actividad es la población económicamente activa sobre la población. Esta es conocida como la tasa de actividad. ¿Cuál es la población económicamente activa? La población que debe trabajar. ¿Cuál es esa población que debe trabajar? Toda persona mayor de 18 años, ¿no es cierto?, que está en edad y que no tiene ningún impedimento físico, es una población económicamente activa. En cambio, cuando hablamos de la tasa de desempleo, decimos la población desocupada sobre la población económicamente activa. Entonces, cuando estamos hablando del desempleo, estamos diciendo la tasa de desempleo es el porcentaje de personas que no están trabajando sobre el total de gente que desea trabajar. Hay personas, por ejemplo, que ya si tienen 18 años y han salido bachilleres, han decidido, como ustedes, estudiar en la universidad. Ustedes no son una población económicamente activa. ¿Por qué? Porque no están buscando trabajo y porque han decidido invertir 5 años más de su vida, estudiar y esperar a que cuando terminen de estudiar, recién van a buscar empleo. En este momento no es prioritario. Si sale algo bien, si no, no pasa nada, ¿no es cierto? Están dedicando tiempo al estudio. Entonces, cuando hablamos de los desocupados o desempleados, es los que no tienen trabajo, pero que están buscando activamente trabajo y están disponibles y dispuestos a trabajar. Entonces, ustedes son población económicamente inactivos, porque están en edad de trabajar, pero no buscan trabajar, no es su prioridad, ¿no es cierto? Por eso están estudiando. Entonces, el desempleo es la condición de las personas que desean trabajar, pero no lo están haciendo. La tasa de desempleo en nuestro país en el 2021 ha sido del 9.6%, una de las tasas más bajas de desempleo. La crítica a esta tasa de desempleo, que quiere decir que no hay tantos desocupados, que no es muy alto el desempleo en nuestro país, es que para calificar de que tengamos un trabajo tiene que ser estable y bien remunerado. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? Es el Estado el que mide la desocupación, la tasa de desempleo del país. El Estado está considerando al mercado informal, al trabajo informal, como parte del trabajo estable. Entonces, por eso estas cifras son tan bajas como la tasa de desempleo. ¿Qué es el mercado informal? Si yo no tengo trabajo, voy a vender mocochinchi en la puerta de mi casa. Eso no es trabajo, ¿no es cierto? Eso no es considerado, eso es eventual. Y si mañana llueve, yo no puedo salir a vender el mocochinchi. Entonces, mi familia no va a comer, porque yo estoy basando mi economía en la venta de mocochinchi, pero si llueve, no vendo. Entonces, esa es la crítica al Estado actual, ¿cierto?, de que está considerando el trabajo informal como parte del trabajo formal y por lo tanto esa tasa de desempleo no es la correcta. Esas son las observaciones que tienen muchos sectores a la tasa de desempleo. No podemos explicarnos cómo en España, que es un país más grande, un país con una economía más estable que la nuestra, esté presentando una tasa entre el 12 y el 20% de desempleo y nosotros no estamos llegando ni siquiera al 10%. Entonces, ¿cuál es el justificativo? ¿Por qué los bolivianos van a España? ¿Por qué los bolivianos van al Brasil, a Chile a buscar trabajo? Si aquí hay trabajo.
la tasa de desempleo es mínima, no llega ni a un 10%. Por eso son las críticas a la tasa, porque no es un mercado informal, ¿no es cierto? El mercado informal no es considerado en ningún país como parte del trabajo seguro, que en este caso es tener estabilidad laboral y buena remuneración. Con eso hemos terminado todo lo que es macroeconomía. Yo les voy a enviar un video de la información, o sea, de la crítica primero al gobierno, ¿no es cierto? A través de lo que es Gonzalo Chávez, que es un economista, y él justifica y él hace sus consultas y él dice, ¿por qué esto está creciendo la economía, pero no están mostrando esta parte? Esto les falta. Es una crítica al gobierno, ¿no es cierto? Al Estado boliviano. Y la otra es el informe del ministro de Economía y Hacienda Pública, que ahora es el presidente de la República, de cómo ha ido creciendo la economía y cómo justifica el crecimiento de la economía en nuestro país. Como dice él, Bolivia va bien macroeconómicamente. Eso quiere decir que presenta números positivos, que hay crecimiento, que Bolivia está bien, muestra una estabilidad económica. Ese es el informe que él da cuando era ministro de Economía y Hacienda, justificando cómo él ha manejado la economía. Y el otro es el punto contrario, donde el punto de vista contrario de un economista que les dice y le dice, no, muestre esto, pero esto no es así, pero no es así. Entonces ya ustedes, luego ya sabiendo qué es la macroeconomía, podrán tener un criterio de si va bien o va mal la macroeconomía. La macroeconomía no se ve en el bolsillo, porque nosotros somos parte de la microeconomía, ¿no es cierto? Teóricamente estamos estables, no hay en este momento una inflación desmesurada, ¿cierto? No estamos sufriendo un proceso inflacionario, pero estamos diciendo, sí están subiendo los precios, poco a poco están subiendo. Entonces, muchos economistas dicen que la economía de nuestro país se sostiene a gatas, pero estamos ahí. No se quiere como Estado llegar a una inflación como el caso de Venezuela, que ya es una hiperinflación, porque la hiperinflación es cuando suben los precios en un 200%. Nosotros hemos llegado a esos extremos en el gobierno de Siles Suazo. Hemos tenido como país una hiperinflación, donde cobrabas tu sueldo, como decían muchos de las personas, en talegos, llevabas tu dinero, pero ese talego no te alcanzaba para comprar un kilo de pan, un kilo de azúcar, por decirlo. Entonces, no se quiere que se llegue a ese punto. Sí se quiere que exista una inflación controlada, que no vaya más allá del 10% como Estado, ese es su objetivo. Entonces, cuando la inflación es controlada, solamente va a ir del 1 al 10% la subida de los precios. Si ya va a subir del 10 al 100, ya estamos diciendo, ya va a ser un proceso continuo, una inflación media. Y vamos a hablar de hiperinflación cuando ya la inflación, la subida de precios, sea un 200%, como es el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, donde los precios suben y los sueldos se mantienen. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este proceso inflacionario va a dar lugar a que la calidad de vida del país vaya a ser menor. Porque lo que gastábamos antes, ahora lo tenemos que consumir solamente en alimentos. El sueldo que teníamos solo nos sirve para alimentarnos y no tenemos ni para ahorrar, ni tenemos para ahorrar, y por lo tanto, entonces va a hacer que la calidad de vida del ciudadano disminuya. Y eso para el Estado implica, ¿no es cierto?, que uno de sus objetivos no está siendo cumplido, que es la estabilidad de los precios. Con eso hemos concluido lo que es macroeconomía. Entonces les envío los videos y la próxima clase vamos comentando. Unos pueden comentar del video que les ha parecido la información de
del presidente ahora, que se llama Catacora, Luis Arce Catacora, y otros pueden, sí, comentar también la opinión del licenciado Gonzalo Chávez, que es un economista muy reconocido, y vamos comentando eso, con lo cual terminamos la unidad temática 5. Nos quedaría la unidad temática 6, que es economía ambiental, nada más para concluir. Ok, sí, me debí olvidar. Sí, les subo la diapositiva, si no he subido. Entonces les voy a subir la diapositiva y les voy a enviar también lo de... ¿Alguna duda o consulta más? Ay, perdón. Ay. Si no hay dudas ni consultas, tenemos el grupo, ay, ahora sí que me olvidó. Grupo 7 creo que es, ¿sí? Hoy exponen el capítulo 14 y el capítulo 15, la distribución con arreglo al trabajo y la autonomía económica socialista y la rentabilidad, ¿correcto? Grupo 7, a cargo de, ahora sí que me pego. Jueves. Sánchez Camacho José Valerio, ¿sí, correcto? ¿Estoy bien? Sí, licenciado. Ah, ya, perfecto. Vayan alistándose, por favor, grupo 7, para Eh, hacer la exposición. Ay, estoy estudiando. ¿Podría confirmarme si logra ver la pantalla, licenciado? Sí, está cargando todavía. Ahora ya se ve. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo 7 y el tema que expondremos hoy es la distribución con arreglo al trabajo y las formas de remuneración del trabajo en el socialismo. La ley económica de la distribución con arreglo al trabajo. Cada modo de producción corresponde a su propio modo de distribución. En el socialismo, la distribución del producto social se realiza con arreglo al trabajo. Es una necesidad que se basa en los hechos y la lógica. Y es por eso que se los determina por lo que la producción se basa por la propiedad social socialista. Por otra parte, la base del socialismo de las fuerzas productivas no alcanzó aún el nivel necesario para poder distribuir los bienes materiales, además de que el trabajo no es la primera necesidad vital. Por último, tenemos el socialismo que mantiene la relación entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. La distribución con el arreglo al trabajo refleja una de las ventajas más importantes del socialismo respecto al capitalismo. La distribución de los bienes materiales excluye los ingresos que no proceden del trabajo. Este tipo de distribución sirve de importante estímulo de la producción y brinda posibilidades ilimitadas para poder desarrollar las condiciones de cada trabajador. La ley de la distribución con el arreglo al trabajo significa la necesidad de distribuir el fondo del consumo individual de cada similitud
y la cantidad y la calidad de cada trabajo aportado a la sociedad. Y es por esto que la asegura el interés de los trabajadores para poder aprovechar y convenir el tiempo del trabajo. Así que la ley económica de la distribución en el trabajo, a la regla del trabajo, expresa la necesidad de repartir los bienes materiales con razón indirecta. Cada persona tiene un salario igual a todos los ciudadanos. Esta ley mantendrá una acción durante todo el periodo de la construcción del comunismo. El pago según el trabajo señala el programa del Partido Comunista de la Unión Soviética, que seguirá siendo el transcurso de los próximos 20 años, la principal fuente de la necesidad material y cultural de los trabajadores. Cuando se habla de la distribución del trabajo al arreglo, se trata de la distribución de todo producto social, sino nada más que de una parte de sí mismo. Marx decía en su crítica del programa de Gotha, para poder asegurar el desenvolvimiento y el desarrollo normales de la sociedad socialista, es necesario deducir un producto social, en el cual tenía 3 puntos muy importantes, que fueron los gastos que sustituirían a los medios de producción y consumos, los gastos de dirección y sostenimiento que fueron para las escuelas y hospitales, un fondo para mantener a los incapacitados por el trabajo. Por parte del producto se le destina un fondo social, consumo social, acumulación y defensa. Los gastos de producción consumidos se los denomina plusproducto y al trabajo que se lo crea el producto es el plustrabajo. En el socialismo el plusproducto se va para los más de una u otra persona, sino que se lo puede ocupar para satisfacer las necesidades de la sociedad en conjunto. La distribución según el trabajo garantiza los intereses materiales de las gentes en los resultados de la producción, el aumento de la productividad del trabajo, la evolución personal de los trabajadores y el perfeccionamiento de la producción. Esta distribución desempeña un gran papel acostumbrando a que los hombres de la disciplina socialista, haciendo que el trabajo sea común, obligatorio para todos. Hay hombres que no mantienen una cantidad honrada respecto al trabajo e incumplen la disciplina laboral. El marxismo-leninismo no considera la igualdad en el socialismo como un igualitarismo, sino una igualdad social, es decir, una relación igual para todos con respecto a los medios de producción. Continuará mi compañera. Bueno, a mí me toca exponer el salario en el socialismo. Primero vamos a empezar por la esencia y organización del salario. La forma monetaria del salario en cualquier ámbito permite determinar la parte que le corresponde al trabajador en el producto social en consonancia con la calidad y cantidad de su trabajo. Sin embargo, la fuerza de trabajo en el socialismo no es vista como una mercancía. Es por eso que el salario constituye una forma de distribución de bienes materiales con arreglo al trabajo. Entonces, podemos definir salario como una expresión monetaria de la parte del producto social que repone gastos de trabajo, y en especial en el Estado socialista se paga a cada trabajador en proporción a su trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. El Estado socialista debe determinar 2 temas con respecto al salario. El primero, determinar el nivel salarial partiendo del nivel de producción alcanzado. Y segundo, fijar las proporciones del fondo de distribución destinado a los obreros, compaginando los intereses personales con los de la nación. Asimismo, el Estado socialista se vale del salario para elevar la productividad del trabajo y así asegurar la mano de obra a las ramas más importantes de la economía nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Pero entonces, ¿cómo se determina un salario justo? Para eso es que se crea el sistema de determinación del salario,
que depende de dos aspectos, el sistema de tarifas y la determinación de normas de trabajo. El sistema de tarifas consta de tres elementos. Uno, de las tablas de tarifas, que a su vez generan las categorías de trabajo. Y segundo, la escala de tarifas, que determina el salario según la calificación del obrero y del área del trabajo. Asimismo, este sistema se encarga de determinar las tarifas según la calificación del obrero y también para otorgar las tarifas mínimas para las categorías más bajas. Por otro lado, la determinación de las normas de trabajo consiste en determinar el tiempo necesario para cumplir un trabajo, para lo cual se basan en las normas técnicamente fundamentadas, tomando en cuenta las condiciones laborales. A esto nos referimos al desarrollo de las máquinas o si los ambientes están en buenas condiciones y todos esos aspectos. A la siguiente diapositiva, por favor. En la URSS, el fondo de salarios es la suma total de los salarios percibidos por los obreros y establecido por el Estado en favor de toda la sociedad. Sin embargo, durante el Congreso del Partido Comunista se advierten algunos errores en este sistema salarial y para lo cual se establece varias condiciones, entre las cuales se encuentran mejorar el sistema de fijación de normas, mejorar el sistema de remuneración, controlar por medio del rubro la cantidad y calidad del trabajo, no consentir el igualitarismo, aplicar formas colectivas de estímulo material y elevar el interés del trabajador hacia su empresa. Siguiente diapositiva. En el socialismo hubo dos principales formas de salario. El primero, el salario por obra realizada, que se abonaba cuando la producción elaborada se concluye y paga en tarifas iguales. De esta forma, nacían como dos subformas. El primero, el salario progresivo por obra realizada, que se aplica cuando un producto es más costoso y complejo de elaborar. Es por eso que el trabajador necesita un adelanto de su salario antes de poder entregar concluido el producto. Y segundo, el salario por obra realizada con pago de primas, abonándose extras por el mejoramiento de índices cualitativos. Es decir, si el obrero producía más cantidad de productos, se le iban a abonar un extra aparte del salario como recompensa. La segunda forma de salario era el salario por tiempo, que dependía del tiempo invertido en un trabajo y su calificación. Se aplicaba en labores donde no se puede cuantificar lo realizado. Por ejemplo, los ingenieros o los científicos o los sindicalistas. Y a fin de fortalecer esto es que se realiza el pago de primas por horas extra. Posteriormente, si se aplicaba, la siguiente diapositiva, por favor. Si se aplicaba de forma correcta todo este sistema de manera satisfactoria, se podía visualizar el crecimiento del salario e ingresos reales. La satisfacción de demanda se expresa en el incremento del salario real. Este representaba el consumo de bienes materiales por parte de los obreros. Es por esto que desde 1940 a 1960, el consumo de mercancías como los productos lácteos, carnes, pescado, huevo, azúcar y tejidos se ven incrementados gracias a la rebaja de impuestos y también al incremento salarial. La siguiente diapositiva, por favor. En la remuneración del trabajo en los coljoses. Los coljoses eran haciendas cooperativas donde el trudodien es la medida del trabajo coljosiano y establecía la parte que le correspondía a cada integrante. Los ingresos de los coljosianos se expresaban en especie, es decir, en productos de la agricultura y ganadería y también en dinero metálico. De los ingresos en metálico se descontaban el impuesto de utilidades y las cuotas de seguros. Después de dicho descuento, se asigna un monto para las necesidades sociales, como por ejemplo el desarrollo de escuelas o incluso el mejoramiento de las instalaciones de trabajo. Las proporciones de estos productos sociales se adecúan al estado económico del coljós, ya que si este presupuesto eleva o supera el ingreso de cada integrante, es posible que el coljós entre en quiebra. Pero si se aplica de manera correcta, se va a poder visualizar un crecimiento económico. Y a su vez,
Este crecimiento económico permite perfeccionar las relaciones entre cada coljós. Cabe resaltar también que cada año el valor del prudodien era determinado anualmente y variaba en cada coljós, puesto que no todos ellos percibían el mismo crecimiento. Y es por eso que se trataba de incrementar el trabajo y también el salario. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Continuando con nuestra exposición, empezaré con el capítulo 16. La autonomía económica socialista y la rentabilidad, el costo de producción y el precio. Siguiente, por favor. El régimen de economías y su importancia. Primero, comencemos con qué es el régimen de economía. El régimen de economía es el método de gestión económica socialista. Esta consiste en producir el máximo de artículos con la inversión mínima de recursos y trabajo. Todo esto en beneficio de la sociedad. El mayor resultado con menor gasto es una ley inmutable de la edificación económica. La dirección planificada de la economía socialista brinda todas las posibilidades para el aprovechamiento racional de los recursos materiales y de mano de obra en la escala de toda la sociedad. Al no trabajar para los capitalistas ni para los terratenientes, sino para sí, para su propia sociedad, cada persona está profundamente interesada en el aprovechamiento racional y escrupuloso de la riqueza social y en la buena administración de la economía. La siguiente, por favor. La aplicación del régimen de economías contribuye al cumplimiento y sobrecumplimiento de los planes, a la reducción de los gastos de trabajo y a la disminución de costo de producción, lo que contribuye la base para la rebaja de los precios de los artículos de amplio consumo. Existe un mejor aprovechamiento del potencial industrial, el empleo más racional de las materias primas, los materiales, el combustible y el fluido eléctrico. Estos permiten aumentar la producción sin necesidad de nuevas inversiones. Cuando más racional es la gestión económica, cuanto más económicamente se emplean en la producción de los recursos laborales. Con tanta rapidez aumenta la riqueza nacional y se eleva el nivel de vida material y cultural de los trabajadores. La otra, por favor. La autonomía económica socialista. ¿Qué es la autonomía económica socialista? Significa la gestión económica autónoma bien calculada. Es un importantísimo medio de aplicación práctica del régimen de economías. Ahora bien, el cálculo puede ser diverso. Por ejemplo, la finalidad del cálculo capitalista es el lucro, el enriquecimiento personal de los capitalistas mediante la explotación de trabajo ajeno. En el socialismo también se practica la gestión. El cálculo económico es una gestión que no tiene nada que ver con la capitalista. No la determinan los egoístas intereses privados de unas cuantas personas, sino de toda la sociedad. En el socialismo es factible la autonomía económica de cada empresa y tiene por finalidad asegurar los mejores resultados con el mínimo de gastos de la administración de toda la economía socialista. La siguiente. El Estado asigna a cada empresa y organización estatal que funciona a base de la autonomía económica socialista. Los recursos materiales y financieros necesarios para cumplir el plan económico establecen sus relaciones entre sí como entidades económicas y jurídicas autónomas. Tienen derecho a formar su propio personal, preparar sus cuadros, elevar la calificación de los mismos y aplicar uno o más sistemas de salarios. Las empresas que funcionan a base de la autonomía económica tienen su propia estabilidad independiente, en la que se reflejan los índices fundamentales de su gestión económica. Todo esto permite a los dirigentes de las empresas y organizaciones económicas del Estado solucionar a su debido tiempo los problemas que surgen en el proceso de producción, tener iniciativa económica y maniobrar con los recursos productivos y el dinero para cumplir su plan de económico mínimo con los mínimos de gastos. Al conceder a las empresas autonomía económica práctica, el Estado deposita en ellas la responsabilidad material por el buen estado y el acertado y racional aprovechamiento de los recursos, y también el cumplimiento del plan y las obligaciones respecto al presupuesto nacional. La siguiente, por favor. La rentabilidad de la empresa. La autonomía económica coloca a las empresas socialistas en una situación en la que se ven obligadas a esforzarse por economizar recursos y ser rentables.
La rentabilidad de la empresa significa que los recursos obtenidos por la misma mediante la realización de la producción no solo cubren los gastos efectuados, sino que aseguran una obtención de ganancias. Si los gastos de esta empresa al fabricar su producción son superiores a los gastos socialmente necesarios, la empresa no puede cubrir sus desembolsos y esta resulta desventajosa. Y a la inversa, si es rentable, la empresa cuyos gastos son iguales a los socialmente necesarios o incluso inferiores. En su gestión planificadora de la economía, el Estado socialista parte de la necesidad de asegurar la rentabilidad de todas las empresas y de todas las ramas de la economía. Esa fue mi parte de la exposición y continuará mi compañero. Los fondos y los medios de las empresas que funcionan sobre la base de la autonomía económica. Siguiente. Siguiente, José. Los medios de producción constituyen a los fondos de producción. Los fondos de producción de las empresas socialistas se dividen en los fondos de básicos, los fondos de rotación, según su carácter de su rotación. Siguiente. Los fondos básicos. Constituyen los fondos básicos los medios de producción que se emplean en el proceso productivo durante un largo periodo. El valor de los fondos básicos va incorporándose por parte del producto fabricado a medida de que se desgasta dicho fondo. Los fondos básicos de producción constituyen el aparato de producción en la sociedad socialista. Uno de los requisitos principales que se exigen en las empresas que funcionan a base de la autonomía económica consiste en que deben aprovechar bien los fondos básicos. El mejoramiento del empleo de los mismos permite aumentar la producción y rebajar el costo de la misma sin necesidad de inversiones suplementarias. Siguiente. En el proceso de empleo, los fondos básicos de producción se van desgastando. Se distinguen de dos clases de desgaste: físico y moral. El desgaste físico de los fondos básicos se debe a los efectos físicos o químicos que se someten en el proceso de la producción o a la influencia de los factores naturales. El desgaste moral se debe al proceso técnico. Esta clase de desgaste significa que al progresar la técnica se hace desventajoso el empleo de maquinaria anticuada, menos rentable y más cara que la nueva. Siguiente. Los fondos de rotación. Los fondos de rotación constituyen la parte de los medios de producción que se consumen enteramente en el proceso de producción durante un cierto periodo de la misma y su valor íntegro dentro de los gastos de producción del artículo acabado. Siguiente. Los medios de rotación. Los medios de rotación de las empresas socialistas pueden ser propios o prestados. Los medios de rotación propios son los que el Estado asigna y la empresa estatal en las producciones mínimas para cumplir su plan de producción. La necesidad de medios de rotación para parte de las empresas que surgen en los distintos periodos del año. Relacionadas, por ejemplo, con las presiones de hacer reservas estacionales de materia prima y combustible, se cubre con medios de préstamos mediante el crédito del Banco del Estado. El crédito concedido por el Banco del Estado debe reintegrarse en el plazo establecido sin que sea superior a un año. Abandonando un determinado interés, el Estado asigna recursos propios a las empresas tan solo en las proporciones mínimas para estimular inversiones relacionadas de los mismos y a la aceleración de sus ritmos de rotación. Siguiente.
El régimen de rotación de los medios. El régimen de rotación de los medios es uno de los índices generales que se caracteriza en los aspectos económicos de la gestión de las empresas y de las organizaciones económicas. Los medios de rotación de las empresas y de las organizaciones económicas se hallan en continuo movimiento y pasan constantemente en tres fases. Siguiente. La primera fase del ciclo, medios de rotación de las empresas estatales abandonan las formas de dinero y adquirir las formas de reserva de producción, es decir, se convierte en uno de los medios de producción que necesita la empresa. La segunda fase del ciclo es las reservas de producción, se consume y se convierte en mercancías acabadas. Las medios de rotación se hallan en en las esferas de consumo productivo. En la tercera fase del ciclo se realizan las mercancías fabricadas por la empresa y los medios de rotación vuelven a adquirir las formas de dinero. El dinero vuelve a gastarse y adquirirse de reservas de producción y así sucesivamente, es decir, vuelve a repetir el ciclo. Siguiente. La rapidez de la rotación de los medios de una empresa depende del periodo de la producción y del periodo de circulación, en forma de reservas de productos acabados y listos para las elecciones, etc. Por ello, los factores principales para la aceleración de rotación de los medios son la reducción de periodo de producción y del de circulación, así como la supresión de las reservas que excedan de normas establecidas. En enorme importancia que tiene para la economía nacional la aceleración ritmo de la rotación de los medios. Siguiente. Siguiente. Buenas tardes. Bueno, continuando con la exposición, el costo de producción y el precio de la producción industrial. El costo de producción en la economía socialista y su estructura. El costo de producción en la economía socialista es todo aquello que va a generar un ingreso, ya sea presente o futuro. Es un recurso económico que posibilita a los productores la realización de algún trabajo, generalmente para la realización de algún producto o artículo. Y consta de tres partes: el valor de los medios de producción invertidos, el valor del producto creada por el trabajo necesario, el valor creado por el plus trabajo. Siguiente, por favor. En la industria existen dos tipos de costos de producción, que serían el costo de producción fabril, comprende los gastos de la empresa en la fabricación del producto. Bueno, esto, ya que se comprende los gastos, ya sería en la adquisición de las materias primas y también la mano de obra, las maquinarias, combustible, energía, entre otros, para la fabricación del producto. En otro tenemos que sería el costo de producto total. Comprende todos los gastos de producción relacionados con la venta de producción. El costo de producción total incluye al costo de producción fabril y también comprende todos los gastos que se emplean que son relacionados con la venta de producción, ¿no? Ya sea en publicidades, propagandas y todo que incluya para la venta de los productos. Siguiente, por favor. Elementos básicos de la producción. Los elementos básicos de la producción se dividen en cuatro partes: los salarios y el tanto por ciento calculado sobre ellos. También tenemos los gastos de materias primas, materiales, combustibles y energía, ya que lo hemos mencionado antes. Los descuentos para la amortización a fin de reponer el valor de las partes de fondos básicos desgastados. Después, los costos en dinero en las fábricas y las secciones para atender las necesidades de la administración y los distintos servicios. El costo de producción no va a ser siempre igual y depende de las condiciones específicas de las peculiaridades de la rama.
de producción de qué se trata, así como de su equipamiento técnico, organización de la producción y el trabajo. Siguiente, por favor. La rebaja del costo de la producción. La rebaja del costo de la producción busca mejorar la rentabilidad de la empresa y en consecuencia la productividad y para elevar el bienestar material y cultural del pueblo. La rebaja del costo en sí eleva la productividad del trabajo de los obreros, reduciendo los gastos de las materias primas, los materiales, los combustibles, la energía y la disminución de los gastos de administración. Cuando baja la rentabilidad de producción, en sí también se genera más, están en la obligación de generar más producción, ¿no? Para así tener el bienestar material y cultural del pueblo. Siguiente, por favor. El ingreso neto y las dos formas del mismo. El ingreso neto es el valor expresado en dinero del plusproducto creado por el plus trabajo en toda la sociedad socialista. El ingreso neto de la sociedad, lo mismo que toda la renta nacional, se crea en las ramas de producción material. El ingreso neto de las empresas, como también de los coljoses, una parte se queda como ganancia y la otra parte pasa a manos del Estado a través del mecanismo de los precios y los impuestos. El ingreso neto que afluye al presupuesto nacional en forma de impuestos satisface de las necesidades de todo el pueblo para costear la construcción de obras básicas y para cubrir los gastos de defensa, también las que sería la sanidad, la refacción de los colegios y entre otros también, ¿no? Siguiente, por favor. El ingreso neto se manifiesta en dos formas fundamentales: el ingreso neto centralizado del Estado, el ingreso neto de las empresas estatales o coljoses. El ingreso neto centralizado del Estado es la parte del valor del plusproducto de la sociedad socialista, concentrada en manos del Estado para ser empleada en la satisfacción de las necesidades de todo el pueblo. Y el ingreso de las empresas estatales o coljoses es la parte del valor del plusproducto que queda a disposición de la empresa. Cuanto mejor trabaje la empresa y menor sea el costo de producción, tanto mayor será el ingreso neto. El ingreso neto va a ser mayor cuando el costo de producción baje. Siguiente, por favor. El precio en el sector estatal. El precio en el sector estatal. El principio fundamental que rige en la formación de los precios en el socialismo es la determinación proporcional armónica de los mismos, teniendo en cuenta los gastos sociales de producción en la sociedad socialista. No coincide el precio con el valor, pero esta diferencia no se debe a la espontaneidad, sino que es la determinación por el Estado en interés del fomento de la economía nacional del país y el bienestar de los trabajadores. Siguiente, por favor. Según el programa PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, los precios deben reflejar en grado cada vez mayor los gastos de trabajo socialmente necesario, cubrir los gastos de producción y circulación y proporcionar ciertos beneficios a cada empresa. Bueno, esto quiere decir que los precios en sí deben cubrir todo lo empleado en la producción de un producto, ¿no? En la fabricación de un producto. Y así para seguir en funcionamiento de una empresa. Siguiente, por favor. En la economía socialista existe el precio al por mayor de la empresa de la industria. Los precios de acopios y de compra de la producción mercantil de los coljos y coljosianos.
En la URSS, el precio al por mayor comprende todo el costo de producción, la ganancia de la empresa industrial y también los gastos de la ganancia de la organización encargada de la venta. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Yo voy a exponer sobre la autonomía económica en los colcos. Para esto vamos a definir qué es los colcos, o un colcos o colcos. Era el nombre que percibía el nuevo sistema de granja colectiva que se desarrolló durante el periodo de la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, siendo establecido por el gobierno bolchevique por parte de su reforma del sector agrícola. Siguiente, por favor. El gobierno bolchevique otorgó directamente tierras en un inicio y no obligó a los campesinos a unirse a los colcos. Sin embargo, siguiente, por favor. El programa del Partido Comunista de la Unión Soviética debe basarse en la autonomía. Dice que debe basarse en la autonomía económica socialista. Sin embargo, la autonomía económica se aplica en los colchones en forma distinta, que podríamos subdividir, que sería como colcos y sovkhozs. Los colcos eran granjas colectivas, tenían carácter cooperativas, ¿no? Eran propiedad no eran propiedad del Estado, a diferencia de los sovkhozs, que eran granjas estatales, no tenían carácter cooperativo y dependían del Estado. Siguiente, por favor. Ahora, para determinar la rentabilidad de la producción colcosiana se debe determinar el costo de la producción, donde aquí hay un poco de dificultades, porque no son comprados. Primeramente voy a explicar qué son los simientes y piensos. Los simientes son como las semillas, la producción de las semillas, y los piensos son como ya serían como alimentos para el ganado, o ya sea disponer de gasolina para maquinarias. Para los colcos, estos no eran comprados, así que había ahí una dificultad, no compraban, sino que de eso mismo ellos producían. O sea, pongamos un ejemplo que, digamos, aquí en Cochabamba el maíz, ellos producían, sacaban la misma semilla de su misma producción, ya no compraban, ¿no? La semilla aparte, entonces ya de su misma producción habían ellos que seleccionaban la semilla, y de eso mismo la caña sería como alimento para los animales. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya, en la URSS los precios de compra por el Estado se establecían para cada tipo de producto según la zona del país. Por ejemplo, en la zona de los rurales era más elevado que en Ucrania, ya que eran menores, o sea, las inversiones de trabajo. Además, se establecía un nivel superior al costo medio de producción colcosiana. Al vender esto al Estado, los gastos cubrían gastos y también el ingreso neto, que sería la ganancia. Recibíamos el ingreso neto, ¿no? Esa sería la diferencia de eso. Percibían la ganancia. Una parte del ingreso neto constituía la renta diferencial. Los terrenos también se diferenciaban, ¿no? Por su fertilidad, por su situación geográfica. Y sería esto,